Bienvenidas y bienvenidos al gran cierre de temporada de Diálogos Políticos y Café. Prepara tu café y disfruta este programa. ¿Has escuchado que las pláticas con café saben mejor? ¿Por qué no nos tomamos uno mientras hablamos de política? Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos Políticos y Café. Me da mucho gusto saludarlos y también me da gusto presentarles a nuestro invitado Marco Levario Turcot, periodista y analista político. ¿Cómo estás, Marco? Con el gusto de saludarte como siempre, Gaby. De verdad es un gusto y pues lo prometido es deuda, Marco. Yo estoy seguro que recuerdas las charlas que hemos tenido en estos espacios. Cómo no, para mí han sido un referente. Y en alguna de las pláticas que tuvimos el año pasado prometimos que cuando estuviéramos cerca del desenlace de esta carrera presidencial de 2024 volveríamos a analizar lo que es el ambiente y el escenario político y pues aquí estamos, Marco. Así es, aquí estamos para hacerlo juntos. Lo prometido es deuda, Marco. En el programa pasado veías y en tu análisis nos regalabas una elección de Estado, veías una elección ya dibujada, un camino trazado, y ya a 35 días me parece, no sé qué día va a salir este programa, pero es un promedio por ahí de días. ¿Cómo va la carrera presidencial, Marco? Creo que ha tenido verificativo eso que platicábamos sobre la operación de Estado, la que tiene que ver con 3 elementos sustanciales, me parece. El sometimiento de los medios de comunicación. Claro. Hoy que estamos grabando este video, podemos decir que no hay medio de comunicación tradicional que aluda a pues el debate presidencial en donde evidentemente, me parece, existen elementos suficientes como para decir que Xóchitl Gálvez ganó el debate, pero no se trata de decir que tengan que decir lo que uno cree, sino en todo caso mediciones verosímiles, claro, claras, puntuales, no distorsionadas, en fin, una situación como esta en los medios de comunicación. En el terreno de los empresarios ya hemos visto cómo el presidente también ha atacado y de una manera durísima, muy fuerte, a Ricardo Salinas Pliego, que ha sido durísimo y que con eso también, cortando la cabeza así, lo que trata de hacer es darle un ejemplo a los propios empresarios, tal cual. De lo y 3, que puede pasar. La violación consuetudinaria de la ley del presidente de la República en torno de los parámetros que deberían de regir nuestros procesos electorales, Gaby. Marco, ¿continúas viendo una elección de Estado? Sí, justamente por eso digo que estos son los ejemplos que nos dicen que estamos en presencia de eso y que el gobierno ya tiene la vacuna. Dice que todos aquellos intelectuales que afirmamos esto, lo que estamos haciendo es descalificar de antemano el resultado. No, lo que estamos haciendo es descalificar el proceso. El resultado ya estaremos viendo en su momento y opinando al respecto. Pero ese operativo de Estado sí tiene verificativo. Marco, las encuestas, ¿qué tan objetivas las ves a este punto de la carrera presidencial? Porque continúan en su mayoría dándole el puntero a Claudia Sheinbaum. ¿Y qué posibilidades le ves realmente a Xóchitl? Creo que la gran mayoría, y así lo han expresado algunos dueños de las casas encuestadoras y otros no, tienen una correlación, un connubio con el gobierno de la República y por eso no tiene ningún rubor para decir 40, 30, 50 y estamos grabando esto y podemos ver que ya 100 puntos y menos 3, Xóchitl Gálvez, porque lo están utilizando como un instrumento de persuasión, de impacto emocional para inhibir el voto, justamente. Claro. Por otro lado, creo que los estudios que tiene el propio presidente de la República están marcando al momento en que estamos grabando esto, que es este programa el 29 de abril, tiene una diferencia de entre 4 y 6 puntos porcentuales. Es decir, estamos hablando de un proceso muy competido. No me atrevería a decir que virtud de Xóchitl, aunque ha tenido desde luego importantes definiciones, pero también muy señalados errores. Creo que esto tiene mucho que ver con un contexto de hartazgo y decepción de parte de los ciudadanos. Marco, voy a parafrasear a Drew Westen, él es autor de un libro, Cerebro Político, así se llama. Cuando las emociones de un candidato ya están calificadas en sus seguidores, estos no serán capaces de recibir información nueva que ponga en riesgo a su candidato, por lo que desechará, y así cito a este autor, todo argumento que lo descalifique por verídico que éste sea. ¿Consideras que es justo el efecto de lo que sucede con los seguidores de Claudia Sheinbaum? Porque se le han señalado que también ha tenido errores muy marcados, también ha tenido fallas, ese desdén incluso con el que trata a sus adversarios, esa frialdad y esa personificación de ganadora real y absoluta.
aún con todo eso, los errores que se le han señalado, pues son golpes duros. Pero los seguidores parecieran no estar dispuestos ni a escucharlos, ni siquiera a verificarlos, mucho menos a aceptarlos. Es un fenómeno mundial, histórico, no privativo de México ni de este proceso electoral. Porque, bueno, pues en efecto, esta transmisión de emociones implican incluso que mientras más ataques reciba el candidato que es de las preferencias de quienes ya están resueltos a votar, mientras más ataques reciba, más se afianza esa seguridad por el voto. Y además eso no es privativo tampoco de Claudia Sheinbaum. Mi experiencia como profesional de la comunicación, una crítica a Xóchitl Gálvez también implica un desazón y un enojo de parte de sus seguidores que tampoco están dispuestos a reconocer absolutamente ningún tipo de equivocación. Me parece que estamos ya en un momento del proceso electoral en donde las franjas de ciudadanos indecisos o que no forman parte de este efecto que también se le llama así, ¿no? Dentro del argot, efecto teflón, puedan llegar a decidir este proceso, porque además todas las encuestas, incluso estas pagadas por el propio gobierno de la República, hay o reflejan una amplia gama o franja de ciudadanos indecisos para la propia votación, y creo que pueden ocurrir fenómenos como los que ocurrieron en Argentina recientemente, en donde por ejemplo, parecía que Milei iba a perder. Iba a perder incluso hasta por 12 puntos y ya vemos lo que pasó, de tal manera que esa incertidumbre sí me parece que está sujeta fundamentalmente a este sector y que sí implica una enorme competencia. Corrigió Xóchitl Gálvez respecto de lo que habíamos platicado. No sé si le alcance tanto el tiempo como el expertise para tratar de persuadir a este amplio grupo de indecisos. Analizábamos en algún otro espacio con invitados que hemos tenido cómo está funcionando en estos momentos la política y por ende pues las campañas, el trazo de las mismas, y llegábamos mucho en la conclusión y citábamos mucho a el análisis político que nos regalan Almond y Verba, ¿no? Cuando nos hablan de esa política de cátedra, de súbdito, y cuando analizo la campaña de Claudia Sheinbaum, pues pareciera que tengo aquí atrás a estos analistas diciendo, es que es justo lo que te estoy tratando de explicar. Lo dijo Andrés Manuel, lo va a repetir Claudia, y entonces el súbdito tiene que comprar y tiene que absorber esa idea. Yo no veo en una campaña de Claudia Sheinbaum que esté conectando en realidad con las emociones y las necesidades de la ciudadanía. Sí veo justamente una cuestión de doctrina, una cuestión sí de ideología, y nada más. Para mí la verdad es que no he logrado conectar algo de storytelling incluso como una herramienta de comunicación en la campaña de Claudia. Y solamente puedo ver eso, Marco, esa doctrina, ese ordenamiento, incluso en este segundo debate, desde el minuto 1 lo que percibí fue, le funcionó el regaño. Le funcionó el regaño y justamente todo el debate escuché una Claudia enarbolando los logros del gobierno de Andrés Manuel, enarbolando los logros de la cuarta T, mal llamada o autonombrada por Andrés Manuel, y todo lo refería a él. Entonces veo una Claudia obediente, veo una Claudia adoctrinada, súbdita, pero yo quisiera que tú me dijeras. Y garante de la impunidad, tú. y garante de la impunidad, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, por mira, supuesto. ¿Sabes qué veo, Gaby? Creo que ella funciona como un diablito, de estos que conectas la luz a través de un puente, y entonces cuando Andrés Manuel López Obrador en efecto la regaña y ella comete el error clave en el segundo debate presidencial de asumir ese regaño y entonces defender lo indefendible, pierde, pero al mismo tiempo ella es la representación emocional de lo que ha podido persuadir a Andrés Manuel López Obrador. Y ahí estamos en presencia de una paradoja. Frente a una mujer que no conecta, frente a una mujer que miente, frente a una mujer que incluso habla con el mismo tono tabasqueño y dice que los tabaqueños no perderán. Mimetizada absolutamente. Tal cual al manual que ha ejercido Andrés Manuel. Cuando nosotros decimos, tú, yo, decimos, es que esta mujer lo que está haciendo es hacer la representación o la pantomima de Andrés Manuel López Obrador, el votante duro dice, es Andrés Manuel. Claro. Y entonces justamente se le afianza la certeza de votar por ella. Porque tontos no son, desde luego. Estamos enfrente de una tensión entre el periodismo, tú periodista, nosotros también,
y la propaganda. Esta propaganda que enarbola la 4T, la autoproclamada 4T, como bien dices, pues da estos elementos emocionales en donde tú ves a una mujer sumisa igual que yo, el votante esperanzado y arraigado en el discurso de Andrés Manuel López Obrador dice, pues es igualita. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros debemos ser de Andrés Manuel. Claro. Es decir, ella Leal. Es la súbdita de Andrés Manuel, como nosotros seremos los súbditos de Andrés Manuel. Ahí encuentro yo algo que explique este fenómeno que tú señalas. Por supuesto. Y en cuanto a la campaña, analicemos ahora la de Xóchitl, después la de Maynes. ¿Cómo ves esta campaña de Xóchitl? ¿Qué le falta? ¿Y qué le ha faltado desde incluso la precampaña? Desde mi punto de vista, verás si coincides y si no, también ahorita disentimos, porque a mí me gusta, de acuerdo, a mí me gusta también. Y más si traigo un café encima. Eso, venga. Tequila no, café encima, porque aquí tomamos café. Yo siento que desde la precampaña le ha faltado conectar, tiene las herramientas, tiene incluso una cuestión de si es genuina, si fue espontánea al principio. A mí la verdad cuando iniciaron estos videos que sacó como spots, incluso utilizando herramientas digitales como la inteligencia artificial, que de entrada pues ya era diferente a todos los spots tradicionales a los que estábamos acostumbrados y que la verdad, la neta, ya dan flojera. Al inicio yo dije sí. O sea, si es por ahí, sí conecta, sí está usando, por lo menos es distinto, es genuina, es neta, no le da miedo expresar cómo ella es, puede hacer match incluso mucho mejor con la ciudadanía que Claudia, porque para mí Claudia es muy gris. ¿Y qué pasó? No sé qué pasó, pero no le ha alcanzado o no se ha permitido, no se han puesto de acuerdo al interior de esa coalición, pero ya no la han dejado ser, o ella misma no ha sido tan contundente como lo fue al principio para lograr conectar por lo menos un knockout. Todo eso en conjunto es lo que ha pasado, me parece. El año pasado, en junio, yo le invitaba a través de Twitter, ella tuvo la gentileza de responderme, que reunía el perfil o las características suficientes de elocuencia, de transparencia y también de símbolo de defensa de la democracia para poder ser candidata. Ella justamente, como te digo, respondió y en efecto eran los momentos en donde parecía que esa frescura, esa espontaneidad podría abrirse paso. Pero me parece que desde entonces a la fecha fue inconsistente y exagerada. Entre los desplantes de una botarga dinosáurica hasta la risa como una muletilla sistemática o permanente, y la recurrencia de gracejadas que si te han de generar emociones, la emoción que te genera es la de pero qué necesidad hay de que pongas el chicle una y otra vez o se lo pases a tu colaboradora y este tipo de cosas que son secundarias en términos de pero campañas no electorales no lo son, así es, ¿no? Claro. Y por otro lado, las importantes, nunca pudo, ayer lo logró, cuando digo ayer es que estamos hoy lunes, reitero, en el debate presidencial, no pudo concatenar el hecho de ser candidata de los partidos y también de Ciudadanos. Claro. Lo hace apenas a 31 días de la elección, cuando dice, convoco a perredistas, a priistas, a panistas y a millones de ciudadanos, incluidos morenistas. Creo que ahí es la fórmula, o era la fórmula, que se tardó mucho tiempo en llevar a cabo. Esa ambigüedad de sí soy, pero no soy, pero me mando sola, inconsistencias en el vestir, de huipil, no de huipil, no. Luego le echo la culpa al huipil por no haber podido. En fin, todas estas cosas que a ella, además, también le hicieron presa su propia frescura. Es decir, sí, claro. Si no dice con toda claridad que en efecto está con estos partidos independientemente de o junto con las trapacerías que también ocurrieron en periodos anteriores, es muy difícil que no te estén capitalizando permanentemente eso en las redes sociales. Claro. Entonces, bueno, y luego ya la propuesta que hace ayer, ganando el debate, porque creo que gana el debate, el populismo fiscal, me decía un amigo mío, todos aquellos que ganen hasta 15,000 pesos no van a pagar impuestos. Oye, no, bueno, o sea, ese es el tipo de cantos de las sirenas que muestran esa inconsistencia de Xóchitl. Eso he visto yo, y también una base social y, por supuesto, de operación digital, en donde, no sé si tú has lanzado un tuit criticando a Xóchitl,
pero a mí casi me desterran cuando lo hago, cuando lo he hecho, y las veces que lo haya hecho, ¿no? De tal manera que igual también se emparentan estas hordas, y lo señalo no por un aspecto ético o moral de que a mí me espante, pues estamos acostumbrados a eso, no, sino a que a final de cuentas este tipo de expresiones digitales lo que están haciendo es afianzar a sus duros. Claro. Y a propósito de lo que estábamos comentando al principio de esta charla, pues justamente la franja de indecisos es la que tendrías que disputar, pero un indeciso dice, le están diciendo a Gaby de cosas de este lado, le están diciendo a Gaby de cosas de este lado, son igualitos de autoritarios, nada más que uno está en el poder y el otro no está en el poder. Por ponerte un ejemplo que puede resultar pedestre, pero que en el funcionamiento cotidiano de las redes sociales no lo es. Claro. Así lo veo. Maines me parece que es un fenómeno de comunicación en donde, aunque sea vacío de contenidos, porque lo es, persuade a los jóvenes. Es decir, tiene la virtud de haber visitado hasta este momento más de 40, 45 universidades, y puede ser que me equivoque y sean más, virtud que no ha tenido ni con mucho Claudia Sheinbaum, que la única que hizo fue en el Instituto Politécnico Nacional y completamente amañadas, es decir, forzadas y todo esto. Y ninguno sigue sin ir a la UNAM. Me parece que cuando salga este programa ya estaríamos en condiciones de decir que ya fueron a la UNAM, al menos Maines. Maines ya está teniendo comunicación con las autoridades universitarias para participar ahí. Y esa expresión de hartazgo, de desmadre, discúlpame, que tienen, ya ves, los chavos, la predilección por los tenis y todo esto, y que vean unos modelos así, que lo vean bailando y todo este asunto, es una manera en la que los jóvenes rechazan esta suerte de adoctrinamiento en la que las dos candidatas, fundamentalmente Claudia, por supuesto, pero las dos, y ellos cantan. Y ellos están así, a ti y a mí nos podrá parecer frívolo o lo que sea. A los hacedores de esta campaña les parecen clientela electoral y los que le pueden representar los puntos que se requieren, no solo para mantener el registro, sino para ser un partido bisagra. Sí, porque honestamente yo coincido totalmente contigo, lo que le ha funcionado mucho a Movimiento Ciudadano, pero desde siempre. Porque yo recuerdo en la historia de Movimiento Ciudadano la cancioncilla esta de Movimiento Naranja. O sea, era una canción pegajosísima que hasta yo traía. O sea, todos, muchas gracias, producción. Muchas gracias. Muy amable. Desde ahí, o sea, hemos visto, desde mi punto de vista, pues sí, un trabajo medianamente bueno en cuanto a comunicación política podríamos hablar. Incluso de mercadotecnia, porque finalmente para mí lo que hacen es venderme un partido, venderme un personaje. Sí, claro. No tanto una ideología, no tanto una propuesta, porque en sí tú analizas y dices, bueno, sí, y la propuesta. Sí, claro. Y además su papel sí es favorecedor de Morena. Por supuesto. Pero sí creo que han sabido capitalizar, que la mayor parte, y no tengo el dato exacto ahorita, no quiero decir otros datos como alguien que conozco y datos que no sean. Pero el electorado, los jóvenes tienen una parte muy importante. Sí, claro. Lo tienen. Y de votar todos, modificarían absolutamente el rumbo de esta elección y de la que fuera. Sí creo que han sabido, de cierto modo, capitalizar eso. Han sabido por dónde sí llegar, porque, por ejemplo, Maines ha utilizado mucho incluso a los niños en ese discurso, pues es que nadie los pela, pero sí tienen papás. No votan, pero tienen papás que votan, ¿no? Entonces yo voy a entrarle por ahí, ha entrado en la parte de los jóvenes, pero sigue sin tener una propuesta real. Entonces, yo he visto siempre a Movimiento Naranja y lo he dicho abiertamente, ojalá alguien no me lo critique, y si no, pues venga y lo platicamos, como mercenarios de la política, porque al final lo que buscan sí es el registro, sí es algunos espacios, pero finalmente no más de ahí. Ellos saben que no van a ganar la elección a la presidencia, pero sí saben que van a ganar muchas otras cosas como partido. Maines, me parece, a mi gusto, sale sobrando en estos debates porque al final solamente va a sonreír, a generar memes, porque en redes sociales en el pasado debate fue lo que le dio. Incluso le aumentó los seguidores en TikTok y él lo celebró, porque justo es lo que él busca, ¿no? Pero sí veo una campaña de mercadotecnia que le ha funcionado, porque lo viral en redes sociales le funciona, y que viral no necesariamente es bueno, viral puede ser cualquier cosa bizarra y se vuelve viral, pero lo veo falto de contenido, lo veo falto de interés, aunque le califico una manera buena de comunicar, el chavo sabe comunicar, sabe hablar, pero nada más. Yo no veo más allá en Movimiento Ciudadano ni en la campaña que están manejando.
Estoy de acuerdo contigo. Me apasiona igual que a ti la mercadotecnia y trato de mirarla sin prejuicio y entiendo desde luego que pues una de las exigencias que tiene esta manera de definir estrategias políticas es atender a clientelas y, como dices tú, vender un determinado producto, un producto que se ha abierto paso en nuestro país, nos guste o no. Sí, claro. La frivolidad no es privativa de estos años. Tengo la impresión de que buena parte de esta frivolidad la capitalizó Vicente Fox durante la campaña que lo llevó a la presidencia de la República en 2000 y que así no pocos candidatos se han abierto paso en distintas responsabilidades a través del voto popular. Desde luego que también en el caso de Movimiento Ciudadano hay una amalgama de posiciones, incluso hay militantes todavía que me merecen el mayor de los respetos. Patricia Mercado es una de ellas. Por supuesto. Pero en efecto lo que priva es pues estos jóvenes y ya no tan jóvenes, porque Maynes ya no se cuece al primer hervor, ¿no? Pero que sí están teniendo esta suerte de comunicación y que sí vacía la política de contenidos y que sí implica una suerte de ayuda mercenaria a el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para cerrar este segmento, Marco, me gustaría preguntarte, Nale, el exministro, ¿cómo van a afectar estas situaciones que se han vuelto, por supuesto, mediáticas, que se han vuelto controvertidas incluso, porque hay quien defiende, hay quien dice que, por supuesto, es un ataque, que está fraguado, pero ¿qué tanto le van a afectar? ¿Qué tanto le van a hacer daño a Claudia o de plano no? Antes, Gaby, creo que vale la pena cerrar lo que estamos comentando de Maynes, porque este lunes ya lo que está haciendo el oficialismo en su estrategia de comunicación es colocar a Maynes en segundo lugar. Entonces es la manera, exacto, ya hizo su chamba y amor con amor se paga, eso es. ¿Qué tanto? Me parece que en la región sí, a nivel nacional no estoy muy seguro. ¿Por qué en la región sí? Porque creo que Pepe Yunes sí implica una fuerza territorial y de respaldo ciudadano que no existe en todo el país, es decir, los partidos no tienen esa presencia territorial en todo el país o tampoco pueden capitalizar ese enojo en Veracruz. Sí, no les da para tanto. Sí les puede dar ahí. A Claudia no estoy muy seguro de que le afecte. ¿Por qué? Por lo que estamos platicando, ella es el rostro femenino de Andrés Manuel López Obrador. Y si a Andrés Manuel López Obrador le han dispensado incluso que sus hijos sean uno de los emblemas de la corrupción en el país y no le ha hecho mayor daño, es difícil que a Nale, ¿no?, le pueda ocurrir eso, o que con Nale pueda ocurrir eso. A nivel regional creo que sí puede llegar a tener ese impacto. Y es que también hay que reconocer, a propósito de esta venta de productos comerciales, como en el caso de Maynes, otra realidad, que es que nosotros los analistas partimos, o los periodistas también partimos, de que el ciudadano, de que nos parece elemental que el ciudadano esté en contra del narcotráfico, que esté en contra de la corrupción. A ti y a mí nos parece elemental, todos estamos, pero no. Es decir, el hecho de que un presidente sea corrupto pero escurra, y la palabra está en la calle, dicen, pues es mejor a los presidentes que robaban, pero robaban para ellos y no escurrían, claro, ¿no? Por un lado y por otro, pues estas fuerzas de la delincuencia organizada que en Sinaloa, en Sonora te dicen a través de carteles, nosotros te garantizamos la seguridad, la que no te garantiza la Guardia Nacional, y una cultura. Claro. La cultura de la mujer hermosa y cómo debe de ser voluptuosa, la cultura de la troca, la cultura de la manera en la que hay que vestir, bueno, ya vimos lo de la famosa playera y toda esta cultura que hace que millones de mexicanos, niños, a propósito de niños, tengan como expectativa tener ese nivel de vida y esa música. Entonces, así como que yo diga, estas cosas le pueden pegar. ¿Le van a indignar? No. ¿Y va a causar un efecto fuerte? No. Interesante y creo coincidir contigo a lo mejor justo en la parte de como cultura y como mexicanos, hasta dónde hemos sido permisivos, hasta dónde hemos normalizado incluso estas actividades, ¿no? O sea, pensar que económicamente el narcotráfico sea uno de los mayores empleadores en el país, creo que nos dice mucho. Lo dijo Tatiana Cloutier respecto de Sinaloa. Sí, claro, que no nos hagamos, ¿no? Sí, eso fue lo que comentó. Así de terrible. Así de, con esa frivolidad de, bueno, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y el problema es que muchos mexicanos dicen, sí, cierto. Es verdad. Y qué bueno. Sí, qué eso bueno. Es terrible. Sí, es terrible.
Marco, pues se nos acabó el tiempo de este segmento. Todavía nos queda uno. Ustedes hagan lo mismo. ¿A poco no está bien buena esta plática? Váyanse por un cafecito. Miren, yo ya casi me lo acabo y todavía me falta un segmento. Me voy a tener que echar otro. Ustedes vayan por uno, pero antes de ello, por favor, compartan, comenten este programa. Estamos a nada de la elección más importante que va a enfrentar nuestro país. Por primera vez, una mujer en mucho tiempo, en toda la historia política y democrática de este país, va a gobernar. ¿Por quién vas a hacerlo? ¿Por quién vas a participar? Todavía no sabes. ¿Qué nos puedes decir de lo que hemos comentado? Por favor, escribe y comparte este programa. Ahorita regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Políticos y Café. Espero que estés disfrutando de este espacio, al igual que lo estamos haciendo todos aquí en este equipo de producción que hace posible este espacio. Gracias por estar, gracias por compartir y por comentar. Estamos hablando con nuestro invitado Marco Levario Turcot, a quien me da mucho gusto tener siempre en estos espacios, porque la plática y con café de verdad se pone muy buena. Gracias, Marco, de verdad. Al contrario, yo soy el agradecido de que siempre me consideres para tu espacio. De verdad, muchas gracias, Marco. Y bueno, pues sigamos con este tema del debate, con este tema de la carrera presidencial. Esta parte en la que vimos a Xóchitl llamar la candidata de las mentiras, incluso llamarla en un adjetivo que muchos analistas consideraron fuerte, incluso hasta irresponsable, de ser la narcocandidata. ¿Cómo viste esta parte? ¿Cómo la puedes calificar? Claudia, tú que eres periodista, que estás súper atento a estos temas, ¿ha mentido? ¿Cuáles ejemplos que tú has dicho, esto sí de plano fue una mentira súper descarada, nos podrías decir? Tenemos un libro en Etcétera donde recopilamos a ella, su biografía política, lo hizo Orquídea Funk con base en un equipo de trabajo editorial muy acucioso, muy acurado, en donde podría citarte pues hasta 100 ejemplos, pero en efecto por obvio de tiempo señalaría la ausencia de su patrimonio cuando en realidad se deshizo ella del mismo para estarlo distribuyendo dentro de ello también la casa que ella misma se apropió, a la mala con chicanadas, ¿no? Relacionadas con este planteamiento que ha hecho Morena en relación con que los que arrendan después de un determinado tiempo pueden sentir ese derecho para poderlo hacer. Ella misma mintió ayer mismo cuando señaló que el país no había sido endeudado por parte de Andrés Manuel López Obrador y estamos enfrente de el mayor endeudamiento que se ha dado en toda la historia de nuestro país. Cuando ella alude a la paz que hay en todo el país, así lo dijo, en todo el país, pues está evidentemente ignorando la situación que viven estados como Zacatecas, como Guerrero, como Chiapas, como Tabasco, recientemente como Guanajuato. También, independientemente de quién los gobierne, aunque en efecto estamos hablando también de entidades gobernadas por Morena, en la que todo lo destruyen, ¿no? Campeche había iniciado este sexenio con el lugar más seguro y ahora es uno de los lugares más complicados. Y ella misma incluso señalando que se trató de un montaje en una acusación irresponsable y vil, me parece, la de ella a Latinus, cuando pues vimos el registro del retén ahí en esta. Ella miente cuando dice que su preocupación es con los niños, cuando durante su gestión la más alta tasa de mortalidad cuando ocurrió el COVID fue justamente en la Ciudad de México, o miente con lo de la aplicación de la ivermectina, exactamente con el empleo de este tipo de medicamento que en realidad pues, fue un experimento irresponsable. Y así nos podríamos ir con cada uno de ellos, porque además ella en sí misma tiene ese perfil, miente en su carrera cuando dice que fue lideresa estudiantil de 1986 y eso es mentira. Miente cuando dice que fue luchadora social en el mundo, así en el mundo, para acabar con la guerra de Vietnam. Ella miente como respira. Y doblemente porque por un lado sigue el guión que le determina Andrés Manuel López Obrador y por otro lado es lo que ha fraguado en su propia carrera. Miente hasta en su matrimonio, hombre. El amor de su vida es Carlos Simas. Se genera un matrimonio y un amor de su vida, decía ella, ¿no? Cuando todos los de mi generación, tengo 57 años, todos los de mi generación, incluso siendo correligionarios de Claudia Sheinbaum, no me dejarán mentir que en efecto ella es la que cuando habla de un amor de juventud, pues no es Jesús, desde luego que no. En fin, en todos los sentidos ella misma miente. Y si yo me entrometo en su vida personal como periodista es porque ella ha hecho uso
de su propia vida personal, ahora como una dulce y tierna abuelita, Sí, utilizando a los niños para ver que ella no es una mujer tratando de hacer hielo. match. En fin, todo eso sí me parece que es lo que está haciendo ella. ¿Afectará a Sheinbaum este desdén, esta defensa al no contestar lo que se le cuestiona en el debate, pero también evitar los sitios muy concurridos que no estén dentro de su control, por supuesto, que no estén ya adoctrinados, que ya estén revisados y calificados, incluso entrevistas como la que vimos donde se molestó y dijo que la entrevista era muy agresiva, violenta, ¿no? Y dijimos, híjole, pues es que tú estás acostumbrada a contestar lo que ya sabes contestar, ¿no? Claro. ¿Le va a afectar? Con su núcleo duro no. Y con sus comunicadores a sueldo que son propagandistas, no. A propósito de estas entrevistas a modo, pues ahí tienes tú a Álvaro Delgado, por ejemplo. Eso no le va a afectar. Le va a afectar en el núcleo, como he dicho, de votantes que todavía se encuentran indecisos, cuando a ojos vistas está mintiendo, cuando a ojos vistas está siendo soberbia, ignorando a tu propia interlocutora, incluso ejerciendo violencia de género, no mencionando el nombre, como no lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador, entre otras con la propia Xóchitl Gálvez. Y bueno, pues en efecto creo que ahí sí a ella le puede dañar en ese núcleo. Y hay otro núcleo de los poderes fácticos, el núcleo que no es el núcleo duro, que está con ella, y que sí forma parte de Morena. Ya sabemos que no son muy amigas Claudia y Clara, por ponerte un ejemplo. Entonces, ahí también, así como que a la hora de la operación política, decirle a la gente, ahí te van 100 pesos, porque eso es lo que está buscando Morena, ahora que está haciendo la operación ilegal de estar pidiendo nombres y el número de las tarjetas, todo ello. No estoy muy seguro de que se opere con toda la suficiencia este aparato territorial de Morena. Justo ahí quiero preguntarte, no viene en la escaleta, pero ya saben que yo soy bien chismosa. ¿Cómo ves tú? Vamos a poner este escenario, que ojalá y no, de verdad ojalá y no, a un título personal lo digo, y por el bien de este país. Gana Sheinbaum. ¿Cuánto más le va a dar de vida eso a Morena sin Andrés Manuel López Obrador en la presidencia? Porque Andrés Manuel prometió irse a la chingada literalmente a su rancho, porque así se llama, para quien no sabe. Él prometió jubilarse, irse de la política, irse a su rancho. Eso nos va a dejar al frente a personajes como Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, Citlali Hernández. ¿Cuánto tiempo le ves a Morena sin Andrés Manuel? ¿Y cuál conflicto crees que va a votar primero? Porque definitivamente tienen muchos conflictos, muchos han desistido, se han dado debajo de Morena porque no les han cumplido lo que les prometen, porque están en desacuerdo, porque se dieron cuenta, no sé, pero se han ido de Morena. Hay mucho desencanto, no solo en la militancia, también de manera interna. Sí, claro, John Ackerman, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo le das a Morena sin Andrés Manuel? ¿Y cuál conflicto crees que es el que va a salir primero? Mira, primero no hay que, digamos, olvidar lo que puede ocurrir después del 2 de junio. Me parece que a propósito de la operación política de Estado del presidente de la República para sentar como sea a su criatura presidencial, podemos tener el conflicto postelectoral más importante que hayamos tenido después del 2 de julio de 1988, con la mirada acuciosa de observadores internacionales, de organismos internacionales, de los propios observadores de la Ciudad de México y desde luego de todos los estados de la República, y una controversia legal y jurídica soportada frente a una situación como esta. Y organismos internacionales del tamaño de la OEA o del tamaño de la ONU. Claro. De tal manera que nada de que ahora intelectuales o periodistas estamos buscando cómo desbarrancar este proceso. El proceso desbarrancó desde que Andrés Manuel López Obrador hace 2 años y medio gestó este proceso electoral de manera ilegal. Entonces, hay que tener en cuenta ese escenario antes que nada. Y segundo, lo que tú dices me parece de la mayor importancia, que es que Andrés Manuel López Obrador es el que ha significado la unidad de esta maquinaria electoral llamada partido, y que tiene el mote de Morena. Porque se ha visto. Sí, claro. Y la ausencia del propio presidente es poco creíble, incluso por la propia funcionalidad del partido. Pero supongamos, por supuesto, en un escenario que esto ocurra, y va a ocurrir en términos políticos porque no va a tener el poder que ahora tiene. Yo no creo que después de 6 meses Claudia siga siendo tan adoctrinada, por ejemplo.
Sí, aunque al mismo tiempo también Andrés Manuel López Obrador, y ahí comenzaría el conflicto, entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Lo que ella dice en privado con los empresarios es: yo no soy tan dura. Lo que dice en público es reproducir las palabras del presidente. Y el presidente lo sabe. De tal manera que una contradicción de ese tamaño, Andrés Manuel López Obrador le siembra la bomba que sea en el momento que sea. Porque ese es su carácter, y como lo hizo en el primer debate, no importa que estemos todavía en plena campaña electoral para mandar un recado con su comadre en la jornada, y lo hace, y es capaz justamente de hacerlo. Desde ahí podrían comenzar esos mismos conflictos, no me cabe la menor duda. Y claro que son una amalgama los de Morena de intereses, en donde claro que como no se pueden procesar de manera democrática, sino habitualmente aplastando, es ahí donde estaríamos viendo la descomposición del propio partido. Marco, vamos ya hacia la recta final de nuestro programa, vamos a la mitad de este segmento. ¿Cómo viste en términos generales lo bueno y lo malo de este segundo debate? A mí el formato del primero honestamente no me gustó, se me hizo catastrófico. En este segundo pues incluyen ahora videos con preguntas que bueno, pues no seguían sin responder, que incluso se me hacía hasta todavía peor que solamente leerlas y no contestarlas, porque ahora le estabas dando rostro, le estabas dando cuerpo y cara a esa pregunta, y ahora pues hasta un meme le hicieron al chico de Coacalco que dijo, bueno, pues gracias, no vuelvo a preguntar, porque exactamente no le preguntaron. En cuestión de las bolsas de tiempo, en fin, lo bueno, lo malo a este debate, ¿y qué corregirías en el tercero? Lo bueno es que me parece que a pesar de todas las insuficiencias de este formato, sí nos queda claro la estampa de cada uno de ellos, sí, claro, sus limitaciones, sus potenciales cualidades y sus funciones, las que cada uno de ellos tiene en estos momentos, como Maynes en el caso suyo de apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Fue transparente para los mexicanos, me parece que eso es lo bueno. Lo malo, lo que tú acabas de decir, el tema de las bolsas de tiempo. Cuando Xóchitl Gálvez le hace dos preguntas a la propia Claudia Sheinbaum, ya no había. Contó con la posibilidad de que ya no había, me imaginé un round en donde en el box es el knockout, pero suena la campana. Y entonces, aunque se lleven arrastrando al propio boxeador, en este caso boxeadora, pues tiene el tiempo suficiente para recuperarse, porque ahí le ganó. Eso me parece que es lo malo. Pero también lo feo, yo incorporaría lo bueno, lo malo feo y lo feo. Me parece que lo feo es la degradación de nuestro intercambio público. Ver a Javier Lozano diciéndole senadora con C a Citlali Hernández, y a ella diciéndole saco de pus al propio Javier Lozano, me parece que fortalece con mucho el discurso y las intenciones que tiene el populismo, que por definición busca este tipo de enfrentamientos que a nadie ayudan más que justamente a el propio gobierno de la República, y eso me parece lamentabilísimo. ¿Cuál es el escenario, Marco? Y así como yo ahora te voy a comprometer, así como te comprometí el año pasado. Sí, me acuerdo. Muy bien. A que lo hagamos también. Sí, es muy traviesa tú. Poquito antes de la elección, y tal vez después que analicemos lo que sucedió. Y yo esperaría platicar contigo días antes para ver cómo va, si cambió algo, si hubo algún giro inesperado o simplemente la trayectoria y la tendencia va a continuar. Pero ¿qué escenario vislumbras? Si es que no tengo la oportunidad de convencerte o no coincidimos en agenda y nos viéramos hasta después de la elección, ¿qué va a pasar? Estoy completamente seguro de que estamos en presencia de una competencia álgida e intensa, en donde, y aquí se requiere el condicionamiento elemental, si no existen mayores trapacerías, podríamos estar en presencia del triunfo de cualquiera de las dos, y no es una respuesta salomónica. No hay nada cantado. No hay nada cantado. No es una respuesta. Si fueran hoy las elecciones, las gana Claudia, para que veas que yo me comprometo siempre. ¿Quién? Si hoy fueran las elecciones, pero no lo son. Ahora, no lo son. No lo son, estamos en eso. Pero si se encuentran las anomalías que sabemos que están preparando, que se están documentando dentro de Morena, yo creo que estamos en presencia de un conflicto electoral que podría incluso generar la repetición del proceso electoral. De plano repetir. Tal cual. No retrasar para su revisión, repetir. Es que mira, imagínate, estamos hablando de hace 2 años y medio, un proceso electoral fuera de la ley.
Absolutamente. Ese es el problema que tenemos, junto con recursos provenientes de no sabemos dónde, utilizados por el propio gobierno. Definitivamente, pero Marco, justo esa es la incertidumbre que a mí en lo personal, como ciudadana de este país, me genera pensar que si teniendo enfrente una pre-campaña con recursos que no se declararon y que los que se declararon no eran los reales, con el país inundado de espectaculares que sabe Dios de dónde salieron, con irregularidades tan a la vista, Marco, sí, claro. O sea, vamos, plasmadas en todo el país en forma espectacular, camiones, bardas, etcétera, etcétera, el acarreo etcétera, impresionante, por donde le veas, con videos y videos y videos de gente que graba para poder documentar a los servidores de la nación, fomentando el voto a cambio de no desaparecer programas sociales, que son además constitucionales. Se expresa y que no eso el 2 de debería. junio, Gaby, y se anulan las elecciones. Pero justo a lo que voy, ¿por qué teniendo todas esas herramientas vamos a llegar a ese día? ¿Por qué no ha afectado? ¿Por qué no ha movido de rumbo la elección? ¿Y por qué sí lo haría ese día? Ustedes hubieran visto nuestro fuera de cámara, estaba muy picoso, pero uno de los elementos que sí podemos rescatar es que esto también tiene mucho que ver con los partidos, con las estructuras territoriales. Mira, el PAN y el PRI están dejando sola a Lorena Borregard en Tabasco. Totalmente. Y pudiendo tener oportunidad de ganar. Con una candidatura como la de Manuel Fósil, que no tiene ninguna, y vaya que mis simpatías partidarias están con el PRD, también la mía, por supuesto. No tiene absolutamente nada que hacer ahí, salvo una negociación de estas que en política nosotros desconocemos, pero que es tan evidente que yo no encuentro otro tipo de explicaciones, y te vas en distintos lados, a distintos foros, y ves cómo el comportamiento de los partidos es asincrónico y descoordinado. A mí en lo personal no me gusta lo que está haciendo la oposición en Chiapas, pero sí me gusta lo que está haciendo en Morelos, pero sí me gusta lo que está haciendo en Veracruz, lo que está haciendo en Puebla, lo que está haciendo en Querétaro, y así me parece terrible lo que está haciendo en Zacatecas. Entonces creo que eso visto, digamos, con la mirada águila, yo le voy al equipo América, como ya sabes, con la mirada águila, viendo todo, todo el país. Depende de los estados. Sí, claro. Estamos hablando de Monterrey, bueno, capitales, pero bueno, Nuevo León. Estamos hablando de Veracruz, de Guerrero. Se me olvida uno antes, que es muy importante, Jalisco. No, y la Ciudad de México. De las que acabo de mencionar, la Ciudad de México me parece que la coalición opositora la puede ganar, la está ganando. Si en estos momentos fueran las elecciones, gana Santiago Taboada. Por supuesto. Eso alcanzará a la hora de la votación presidencial. Creo que esa coordenada de crítica a los partidos políticos sí se debe mantener, porque pues Marco Cortés ya tiene asegurado su cargo. Por eso no le importa lo que esté haciendo Lorena Borregard con 1,200,000 pesos de campaña para gobernadora. Cuando no alcanza ni para una municipal, y cuando ya tiene 17.5%, es la candidata de todos los estados que más ha crecido. Son datos duros, nada de que, es que entonces te cae bien Lorena. Sí, sí me cae bien. Por supuesto que me caen bien todas las candidatas y candidatos de los partidos. Sí, claro. Pero en cifras. Sí, claro, en cifras tú dices, la que está más creciendo más es Lorena, ¿no? Y luego ves a Fósil sacando la inteligencia artificial de cómo era cuando, o cómo hubiera sido cuando era rockero, y yo digo, no, maca, ¿no? Eso en todo caso para Maines, pero no es lo tuyo, target, ¿no? Pero no es para ti. Entonces ahí es donde creo que es una, entre otras vertientes, la que sí nos pone a pensar en lo que están haciendo los partidos muy mal en algunos estados. Y entonces en ese análisis, Marco, y para terminar, si se pierde la elección, la gana Sheinbaum, la oposición de veras va a sacar la casta. Elementos tiene, por supuesto, y lo estamos diciendo, campañas anticipadas, no declaradas, de presupuesto, recurso, que sabrá de dónde viene, etcétera, etcétera, etcétera. Violaciones, un INE al que no lo pelan y un árbitro que no les ha podido imponer una autoridad, pero de verdad le va a alcanzar el interés político
a la oposición de defender la elección con tanta irregularidad, porque definitivamente va a ser una elección en la que si hemos visto irregularidades en el pasado, en esta vamos a ver todo en su máxima potencia. Es una elección que además es muy grande y por ahí inserto otra pregunta, ¿el INE está preparado para soportar y garantizar que la elección va a ser una elección fuerte, real, respetada, o entre todos esos elementos de plano tiene manga ancha el Estado para hacer una elección a modo y a como le acomode? Comienzo con la última pregunta. El INE no está preparado para eso y ese es otro elemento importante para el planteamiento de la anulación de las elecciones. Te respondo en relación con los partidos. Sí, mira, en 1988 el mayor problema que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas, tú eras muy joven, no nacías. Nací en ese año. Ah, naciste en ese año. Justo. Pero seguramente, estudiosa que eres, lo has revisado. Desató una fuerza social tan grande que ya no lo sabía controlar. Y las actas no le daban. Porque el proceso electoral fue fraudulento. Eso, el proceso. No al momento de las propias actas. Tenía un barrunto social impresionante y hubo de negociar. Lo entendió Diego Fernández de Ceballos, Carlos Castillo Peraza, independientemente de lo que opinemos. Yo no estoy de acuerdo, desde luego que no estoy de acuerdo, lo entendieron y acordaron. Tú también eres periodista y yo también. Entonces yo te pregunto, ¿Alejandro Moreno no es capaz de negociar cualquier cosa y evitar que el fenómeno social tenga una mayor desembocadura y tenga sus diques de contención? También él es travieso. Sí, también, somos iguales. Definitivamente. Ahí está. Entonces todavía está la incertidumbre. ¿Qué puede pasar con estos movimientos, con estos procesos? Claro. No lo sé. Pero Marco Cortés, hombre, si negocia notarías, que no vaya a negociar también una situación como esta. Pues está la cosa bastante complicada al respecto. ¿Y qué crees que vaya a suceder? ¿Lo van a defender o van a negociar? Creo que el peso social, que va a depender del peso social. Si se genera digamos, un clamor nacional e internacional con los elementos que he dicho, pues no se les va a dar oportunidad, pues no a los negociadores, porque la negociación a mí me gusta, soy socialdemócrata. No, sino el cochupo, ¿no? Si esas expresiones la acotan, no va a haber. Y creo que sí se está incubando un enormísimo enojo. Oye, los comerciantes del tianguis que tú me pongas y que representan el 30% de nuestra economía en el país, los están obligando a asistir a las marchas de Claudia Sheinbaum. Lo mismo de la San Felipe de Jesús. De los transportistas también, por Entonces supuesto. Es una situación en la que a la hora del voto sí se puede tener una sorpresa importante, y si no, y si hay ese cochupo y un INE inoperante, entonces sí podríamos estar al margen o en puertas de una situación muy complicada, que rebase a los líderes, para que te conteste yo también con toda franqueza, que los rebase. Yo también considero que va a haber un momento decisivo, sí, ya muy cercano a la elección, porque creo que días antes se va a tener una lectura muy clara y que difícilmente cambiaría su trayectoria días después. Yo sí creo que lo van a tener muy claro y que en ese momento decisivo solamente va a haber de dos. O van a negociar y aceptar el resultado, por muy malicioso, por muy amañado y manoseado que esté, o que justamente el enojo, el clamor y la decepción, si es que también la ciudadanía le da para despertar, tal cual, los va a obligar a defender. Tal cual. Solo de esas dos cosas va a depender. Depende de ustedes. Por ejemplo. Y eso es lo que yo considero, por último, preguntarte, a la ciudadanía cómo la ves. Porque hemos hablado de partidos, hemos hablado de líderes, hemos hablado de responsabilidades, de qué han hecho bien, qué han hecho mal, qué van a hacer en estos dos posibles escenarios, van a negociar o van a defender. Eso lo veremos días antes y por ello te voy a invitar para que lo veamos. Pero muchas también gracias. Hablemos de la ciudadanía, en esta indecisión, en esta tal vez incertidumbre que algunos tienen. Es un país polarizado, es un país dividido, tal vez entre clases sociales, tal vez entre chairos y fifís. Es un país dividido, pero como ciudadanía, Marco, ¿qué va a hacer la gente? ¿Cómo la ves? ¿No va a votar? ¿Va a salir? ¿Va a haber mujeres? El número en cifras, las mujeres siempre en una elección son las que mayormente votan y participan. ¿Eso va a aumentar, se va a mantener o incluso va a disminuir? Porque también hay quien tiene la creencia de que las mujeres no votan por mujeres. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía, Marco?
Hablábamos en otro segmento de las emociones, y el populismo autoritario generalmente lo que impulsa son los resentimientos y los complejos. A la larga, junto con ello también el clasismo y el racismo, de tal manera que me parece que en estos momentos, dentro de esa misma polarización, existe un aspecto clave, fundamental. Se dice que los jóvenes, y creo que nos equivocamos los analistas cuando lo afirmamos, van a determinar una elección. Me parece que podrían. Estadísticamente, si votaran, podrían, sí, por supuesto, hasta definirla. Pero también hay altos índices dentro de los propios jóvenes de abstencionismo. Son los que más se abstienen. Creo que vamos a asistir a una ironía enorme, deliciosa para los sociólogos y los politólogos, que es que la franja de ciudadanos que va a determinar estas elecciones es la de los hombres y mujeres entre los 30 y los 50 años que vivieron los días previos al autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador para recuperar la democracia con todas las insuficiencias, incluso trapacerías, sí, claro, por supuesto. Distorsiones en las políticas públicas, corrupción, pero lo teníamos un país con instituciones y con leyes. De eso no guardan memoria los jóvenes. Entonces, lo que creo es que ahí se encuentra la franja que va a determinar el destino. Y si tú me dices por dónde va, yo te digo que a final de cuentas va en favor de la democracia, porque este proceso electoral no es entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Créeme que en el escenario de mis preferencias, Xóchitl Gálvez no llena mis expectativas, pero al mismo tiempo entiendo que es entre el autoritarismo y la democracia. Y en esa perspectiva no es, como dijera Pablo Milanés, perfecta, pero simplemente es lo que podemos soñar en estos momentos para mantener la democracia. Totalmente de acuerdo, Marco. Yo te agradezco mucho que nos visites y de verdad espero poder platicar contigo unos días antes de la elección. Por supuesto que sí, aquí nos estaremos viendo. Analizar la situación que estemos viviendo en ese momento y también después, porque estoy muy segura que se va a poner muy buena esta elección. El resultado que sea va a estar muy interesante, es la elección más grande, la más importante que hemos vivido hasta este momento como país. Así que espero verte de nuevo. Me gusta mucho platicar contigo, claro que sí. Muchas gracias, Marco. Y bueno, pues ya vieron este programa, de verdad, disfrútenlo, escúchenlo, analícenlo desde esta perspectiva, con invitados como Marco, desde el periodismo, desde el análisis político que nos regala, por supuesto también desde las preguntas y desde el análisis que hacemos aquí. De verdad, aprovechenlo y háganlo para tener, de verdad, otros datos, para que se generen, por supuesto, una idea propia, para que esto les ayude a abrir su perspectiva política y participen, pero háganlo, participen de manera informada, de manera consciente, por quien ustedes elijan. Desde aquí no vamos a decirles por quién, pero sí podemos decirles de qué manera, y simple y sencillamente es de manera informada y de manera consciente. El país nos necesita y en este año tenemos una responsabilidad muy grande con él. Defendamos la democracia, hagámoslo por ello, por el futuro, por supuesto, de este país, de la libertad, de las libertades que tenemos y de todo lo que se ha construido alrededor de las mismas y de la democracia. Yo soy Gaby Juárez, siempre es un placer estar contigo. Te veo en el próximo programa.